Si querés ser más consistente, tener más control y mejorar tu resistencia, entrenar en la pared es una excelente opción. Si no tenés ningún compañero para jugar, la pared es un gran compañero porque no te barra la pelota y podés practicar todos los tiros que vos quieras. Por eso hoy te voy a dejar mis ejercicios favoritos para practicar en la pared y mejorar tu juego. Okay, let's go. Para el primer ejercicio vamos a trabajar derecha y revés, no hace falta que sea una y una, y lo que quiero es que te hagas un cuadradito con una cinta, así también practicás la precisión y haces que el entrenamiento sea mucho más divertido. Y lo que vas a hacer es tratar de entrar en calor golpeando drive y revés, así entras en calor para los otros ejercicios, pero tratando de pasar 10 o 15 pelotas con buena velocidad. Este ejercicio vamos a pegar solo derechas, te vas a invertir en todas cuando te venga al revés, y lo que queremos hacer es arrancar en velocidad media y de a poquito vamos a ir subiendo la intensidad, marcando bien la distancia con nuestras piernas y con nuestro brazo no dominante y haciendo siempre los pasos de ajuste. Cuando la pelota se nos acerque vamos a tratar de salirnos de esa línea y cuando la pelota se quede lejos vamos a tratar de ajustar para llegar bien a la pelota. Es clave estar bien posicionados. Este ejercicio puede ser un poquito más irreal, ya que vamos a pegar solo revés, pero igual quiero que lo hagas, así te ayuda a medir bien la distancia con la pelota y también va a haber algunas situaciones en las que tengas que salvar la pelota y esto te va a ayudar en partidos también. Entonces solo revés, si te tenés que invertir y salvarla, la vas a salvar y de ahí vas a tratar de, cuando estés bien parado, acelerar bien y soltar el brazo y cuando no vas a tratar de seguir la pelota en juego y siempre ajustando con los pies para posicionarte bien y tratando de salvarla cuando viene difícil. Ahora vamos a practicar un tiro que es muy difícil en el circuito amateur, que es la bola alta y sin peso para que nosotros ataquemos. Y lo que quiero que hagas es que te la tires al medio, después te la vas a tirar en las diagonales, pero lo importante acá es que vos le tires el peso del cuerpo hacia la bola, tratando de tener una buena base con las piernas y apoyándote en la pierna derecha si es que sos diestro y de ahí transfiriendo todo el peso del cuerpo hacia adelante. Voy a hacer un video sobre este tiro, así que activa la campanita y suscríbete, así no te lo perdés. En este vamos a trabajar la bola que viene cortita y baja, en la que nosotros tenemos que avanzar para ir a buscar la pelota, y lo que quiero que hagas es que te pongas bien de costado con la pierna derecha y trates de agacharte y levantar la bola con las piernas y con el brazo hacia arriba. En este ejercicio vamos a practicar el smash y vamos a arrancar a velocidad media tratando de que pique justo antes del cuadrado, y lo que vamos a hacer es de a poquito ir aumentando la intensidad hasta que logres pasar 10 o 15 pelotas seguidas, pero esto parece más fácil de lo que es, así que tené paciencia y de a poquito lo vas a ir sacando. Este ejercicio quiero que te hagas otra línea que sea 1 metro sobre la línea normal y lo que quiero que busques es que trates de impactar la bola en esa línea, siempre entrándole de abajo hacia arriba y acelerando el aro de la raqueta, ya que si tiramos para arriba y no aceleramos la bola no va a caer. Entonces quiero que juegues con altura, pero a la misma vez con efecto, acelerando el aro de la raqueta, así la bola levanta y cae y no se nos va larga. Importante entrarle bien de abajo hacia arriba, así logramos que la pelota levante y después caiga. Ahora vamos a hacer lo mismo pero de revés, y este puede ser un poquito más difícil. Traten de entrarle bien por abajo y marcar bien la terminación. Si tienen revés una mano, con la mano por arriba a la altura del hombro, y si tienen revés a 2 manos, traten de marcar bien los codos hacia arriba y también entrándole por abajo, traten de meter 10-15 bolas de esta manera. Para la volea de drive lo que vamos a buscar es tener un punto de impacto bien estable, haciendo el golpe compacto sin llevar la raqueta muy atrás, y vamos a tratar de hacer todo drive manteniendo la pelota en juego hasta que nos empiece a quemar el antebrazo. Si quieren practicar los reflejos se pueden poner más adelante, y si quieren hacer un voleo un poquito más largo se pueden ir más para atrás.
De revés lo mismo, golpe compacto, tratando de mantener la muñeca fija y estable, que no se nos venza la muñeca. Y vamos a tratar de hacer lo mismo, 50, 100 pelotas seguidas hasta que no nos dé más el antebrazo. Y ahora vamos a practicar las dos, volea de drive y revés, tratando de hacer una y una. Esto puede resultar un poco difícil, pero traten de practicarlo porque le va a servir un montón para las voleas. Y si sienten que no pueden mejorar las voleas, fíjense el video que acabo de subir, se lo dejo en la descripción, que lo va a ayudar un montón con esto. Por último vamos a ver cómo correr un globo, porque no es de esta manera como lo hacen la mayoría de los amateurs, tampoco de esta, ya que resulta muy difícil. Esta solamente la vamos a usar cuando no nos quede otra opción. Lo mismo con esta, cuando no nos queda opción vamos a usar la de Pablito Cuevas, pero esta sería la mejor, tratar de correr de costado y pegarle de derecha. Para eso tenemos que pasarnos, ganar a la pelota y quedarnos de costado, así podemos pegar de drive y defender el globo. Prueben estos ejercicios por 30 minutos, van a quedar agotados. Yo hice 30 minutos, no hay más, pero les va a ayudar un montón en su juego.